tardes, amigos y compañeros de YouTube. En esta ocasión voy a desarrollar el tema de transformar el Laplace para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bien, como ya mencioné hace un momento, en esta ocasión vamos a desarrollar la transformada de Laplace para ecuaciones diferenciales parciales. Bien, entonces para empezar con este tema, lo que primero tenemos que recordar es la transformada de Laplace para funciones de una sola variable, la cual está denotada por la siguiente ecuación, ¿no? Transformada de Laplace de u de t, en este caso la función se llama u de t, función de una variable, es igual a la integral de 0 a más infinito de e a la menos st por u de t diferencial de t. Claro, recordemos que S es igual a ρ más j omega, ¿no es cierto? Siendo S la variable compleja de Laplace. Ahora, este asunto es para funciones de una variable, ¿no? Para funciones de dos variables, como en este caso, L de u de x, t, las dos variables independientes, va a ser igual a la integral de 0 a más infinito de e a la menos st por la función u de x, t, ¿no? Y que también la vamos a llamar u de x, s, ¿no? Bueno, y análogamente para el caso de una variable también se le llamaba, entonces análogamente para el caso de una variable se le llamaba u de s, ¿no? Para funciones de dos variables se le llama u de x, s. Ahora, es importante recalcar que la transformada de Laplace se está ejerciendo sobre la variable de tiempo t. Si nos damos cuenta aquí, la transformada de Laplace de una función de dos variables es u de x, s. Quiere decir que estamos tomando a la x como parámetro y estamos transformando la variable t de tiempo en la variable s, que es la variable compleja, ¿no? Que como ya dijimos, s es igual a ρ más j omega, que es la variable compleja de Laplace. ¿Correcto? Bien, entonces dicho estas definiciones básicas, principales y elementales, voy a proceder a realizar las transformadas de Laplace que necesitamos para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, también voy a mencionar que la técnica de la transformada de Laplace se utiliza más que todo para ecuaciones diferenciales parciales en donde tenemos condiciones iniciales, como por ejemplo la ecuación diferencial parcial del calor y la ecuación diferencial parcial de onda, ¿no? Bien, entonces dicho esto, voy a desarrollar las propiedades más importantes de la transformada de Laplace. Esta definición la voy a volver a escribir más arriba. Teníamos de la siguiente forma que L de u de x, t era la integral de u de x, t diferencial de t, y que esto era igual a u de x, s. Esta es la definición de transformada de Laplace para una función de dos variables, ¿no? Como habíamos dicho. Bien, entonces ahora nos corresponde desarrollar lo que necesitamos para resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Bien. A ver, empezamos por el primer teorema, o la primera propiedad, mejor dicho. Bien, empieza así. Entonces, necesitamos nosotros la transformada de la primera derivada parcial de u con respecto a t. En este caso, viene dada por la siguiente expresión. Viene por s u de x, s menos u de x, 0. Sabemos que este u de x, 0 es la condición inicial que nos dan junto a las condiciones de frontera con el problema, ¿no?
Bien. La transformada de Laplace de la segunda derivada parcial de u con respecto a t viene, viene dada por la siguiente expresión. S al cuadrado u de x, s menos s u de x, 0 menos la primera derivada parcial de u con respecto a t evaluada en x, 0, ¿no? O también se puede escribir de esta forma. ¿No? Es equivalente, es lo mismo. Bien, ahora la otra propiedad que nos falta es esta, ¿no? La transformada de Laplace de la segunda derivada parcial de u con respecto a x es igual a la segunda derivada ordinaria en este caso, de la función u de x, s transformada con respecto a x. Esto quiere decir que la derivada parcial de u con respecto a x cuadrado, la segunda derivada parcial de u con respecto a x, se convierte en una segunda derivada ordinaria de la función transformada u de x, s con respecto a x. Bien. Ahora, para saber de dónde sale esta propiedad, lo voy a demostrar de manera rápida. Bien, entonces ya dichas estas propiedades, hay que tenerlas en mente. Y ahora voy a demostrar esta propiedad, ¿no? Entonces teníamos transformada de Laplace de la segunda derivada de u con respecto a x. Aplicando esta definición, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos de esta forma. En vez de u de x, t, tengo la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Bien, entonces prosigo. Esta segunda derivada, como estamos transformando respecto a t, esta segunda derivada la podemos sacar, la podemos colocar a la izquierda, ¿no? Así de esta manera. Tenemos integral de 0 a más infinito de la segunda derivada parcial con respecto a x de todo esto, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros estamos transformando con respecto a t. Así que, por esa razón, tomamos a x como un parámetro, ¿sí? Como ya lo había mencionado antes. Entonces, al tomar como x como un parámetro, esta operación de segunda derivada la podemos extraer de la integral. Quedando de la siguiente manera. Y segunda derivada ordinaria con respecto a x de la integral de 0 a más infinito de e a la menos s de t, u de x, t, diferencial de t. Bien, entonces ahora si nos fijamos bien en esta expresión, esta parte de la ecuación, esta integral, aquí es igual a la función u de x, s transformada, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a la segunda derivada de u de x, s. Segunda derivada ordinaria de u de x, s con respecto a x. ¿Correcto? Entonces, con esto ya prácticamente comprobamos la propiedad que queríamos verificar, ¿no? Entonces, hemos verificado que la transformada de Laplace de la segunda derivada de u con respecto a x
es igual a la segunda derivada ordinaria de u con respecto a x. Entonces queda comprobado esa propiedad. Bien, entonces una vez ya desarrolladas esas cuatro propiedades que nos van a facilitar para resolver las ecuaciones diferenciales parciales, una vez hecho eso, entonces ahora vamos a desarrollar un ejemplo que trata sobre un ejemplo sobre una ecuación diferencial parcial de onda, ¿no? Y bien, lo voy a proceder a resolver ahora. Bien, para ello voy a borrar esta parte de la pizarra. Bien, entonces como mencioné, nuestro ejemplo es de una ecuación diferencial parcial de onda, ¿sí? Y la ecuación es la siguiente. Segunda derivada parcial de u con respecto a x es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a t al cuadrado. Esto para el dominio de x que va de 0 a 1 y para tiempos mayores que 0. Sujeta a las condiciones de frontera u de 0, t igual a 0, u de 1, t igual a 0 y las condiciones iniciales u de x, 0 igual a 0 y segunda derivada parcial de u con respecto a t evaluada en el tiempo igual a 0 es igual a seno de phi x. Bueno, esta condición de frontera es para t mayor que 0 y esto para x que va de 0 a 1. ¿Correcto? Bien, ahora voy a resolver esta ecuación diferencial parcial sujeta a estas condiciones de frontera y condiciones iniciales con la transformada de Laplace. Bien, entonces procedo a ello. Ahora, antes de proceder a resolver, si nos fijamos, esta ecuación diferencial parcial describe la propagación de una onda, ¿no? Y según nuestro formato, la velocidad de la onda está determinada por 1 sobre a al cuadrado. Pero acá nuestro a es igual a 1. Entonces, eso nomás para tener en cuenta. ¿Ya? Ahora voy a resolver la ecuación aplicando la transformada de Laplace. Bien, entonces aplico la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial parcial. La aplico en ambos miembros. De la ecuación. Ahora, lo que acabamos de demostrar, transformar la Laplace de la segunda derivada parcial de u con respecto a x es igual a la segunda derivada ordinaria de u con respecto a x. Es la transformada de Laplace de la segunda derivada parcial de u con respecto a t, como definimos, era s al cuadrado u de x, s menos s u de x, 0 menos. Bueno, puedo escribir esto de esta manera, ¿no? Como dije, derivada parcial de u con respecto a t evaluada en t igual a 0. ¿Correcto? Ahora, todas las u's le dejamos al miembro izquierdo, ¿no? Para tener más ordenada la expresión. Lo voy a realizar acá. Entonces tenemos segunda derivada de u con respecto a x al cuadrado menos s al cuadrado u. Ahora solamente pongo u porque ya sabemos que es una función transformada de dos variables, ¿no? Menos s u de x, 0
y esto evaluado en el tiempo igual a 0. Bien, entonces nos queda esta expresión, ¿correcto? Ahora procedemos a reemplazar las condiciones iniciales que tenemos. U de x, 0, a ver, ya lo he borrado, pero teníamos lo siguiente, ¿no? U de x, 0 era igual a 0. Y derivada parcial de u con respecto a t, evaluada en el tiempo igual a 0 e igual a seno de pi por x. ¿Correcto? Entonces paso a reemplazar estas dos expresiones en la ecuación diferencial ordinaria. Ahora, si nos fijamos, nosotros al aplicar una transformada de Laplace a una ecuación diferencial parcial, hemos obtenido una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Y si hacemos la comparación, al aplicar la transformada de Laplace a una ecuación diferencial ordinaria, obtenemos una ecuación algebraica. Bien, entonces, dicho esto, tenemos que resolver la ecuación. Entonces reemplazo estas condiciones iniciales aquí. ¿Y qué obtenemos? Segunda derivada parcial de u con respecto a x cuadrado menos s al cuadrado u. U de x, 0 es 0. Por 0 por s me va a quedar 0. Simplemente copio el menos de aquí y menos derivada parcial de u por evaluada en el tiempo de t igual a 0 es igual a seno de pi por x. ¿Correcto? Entonces nos queda esta ecuación diferencial ordinaria que tenemos que resolver y lo haré por los métodos clásicos. Bien, entonces procedo a resolver. Tengo la ecuación diferencial ordinaria s cuadrado u menos seno de pi x. Bien, entonces para resolver, a ver, primero voy a borrar esto de acá, aquí ya no lo necesitamos. Bien, entonces para resolver esta ecuación diferencial ordinaria por el método clásico, primero tenemos que encontrar la solución complementaria, ¿no? Entonces la solución complementaria u sub c se obtiene de la siguiente manera. Hallamos la ecuación característica, nos queda r al cuadrado menos s al cuadrado igual a 0. Despejamos para r, que obtenemos r igual a más menos s. Eso nos genera una solución de la siguiente forma. U sub c de x, s, una solución en funciones hiperbólicas, ¿no? C1 coseno hiperbólico de xs más C2 seno hiperbólico de xs. ¿Correcto? Entonces ya tenemos nuestra solución complementaria.